Bueno, si vos tenés una línea, ¿sí? A ver si entendí la pregunta. Vos querés asignarle un ángulo a una línea, ¿sí? Claro, por ejemplo, el dibujo ese de la ruta, de la autopista, ese, Sí. exactamente. A mí lo que se me ocurrió es hacer una línea y después la que la cruza, pero con ese ángulo de 76. Eh, Es lo que se me ocurrió, porque es medio complicado. no, está bien. Sí, en realidad asignarle a esta línea horizontal un ángulo de 75 grados, que es el que marca acá. Claro, Bien, cuando vos querés asignarle un ángulo a una línea, lo que tenés que usar es el comando girar, que es el primero que está arriba de la ah, segunda columna, ¿sí? sí, Ese comando funciona de la siguiente manera. Entramos al comando y dice que designemos un objeto. Vamos a elegir el objeto, nos va a hacer la misma pregunta, o sea, podemos seguir eligiendo objetos, le vamos a dar un enter para que pase a la siguiente. Nos pide el punto base, o sea, desde dónde vamos a aplicar ese giro. Puede ser el punto medio, el punto final, de donde vos quieras. Yo le voy a dar el punto final de la izquierda. Tengo las ortogonales activadas. Ves que solamente me deja moverlo a 90, 180 y a sí. 270. Bueno, si vos liberás las ortogonales, vas a ver que se mueve libremente. No obstante esto de tener activadas o no las ortogonales, al asignarle vos un ángulo específico, lo va a tomar. O sea, no importa si están activas o no activas las ortogonales. Si vos lees la siguiente pregunta, dice precise el ángulo de rotación y entre paréntesis, al final de la pregunta, dice 0,00. Ese es el ángulo que por defecto viene en el comando, o sea, no vas a rotar nada porque no tiene ángulo, es cero. Entonces es acá donde vos escribís el ángulo que le querés dar a esta línea. Recordá que para el AutoCAD, cuando asigna ángulos, los hace en el sentido antihorario. Yo ahora tengo agarrada la línea desde este punto final, o sea que si yo pongo un ángulo positivo, se va a ir contrario a las agujas de reloj, o sea, para arriba. Le voy a poner 75, escribo directamente 75 y le doy un enter. Y ahí ya puso la línea a 75 grados. Ah, Y salió del comando, fíjate que acá abajo no dice nada. ¿Sí? claro, cuando yo usé el comando línea no decía tampoco nada, o sea, no Es decía que nada no está para hacerlo. dentro del comando línea. Si vos Claro, dibujás una línea, no tenés sí, ninguna sí, sí, opción que te dé para rotar esa línea, ¿sí? claro. Sino que la tenés que Ok, dibujar y después le tenés que aplicar un giro. está bien. ¿Mm? Y yo para hacer ese dibujo de la autopista, o sea, el punto de giro sería el punto medio de esa En línea. realidad en cualquiera, porque mira, si vos tenés, yo Ah, ahora voy a dibujar otra línea que es como la primera que dibujé y después le asigné este ángulo de 75 grados. En realidad siempre va a ser 75 grados respecto de la horizontal, sí, porque por más que yo lo ponga en el punto medio, en el punto final o en cualquier otro lado, ese ángulo, siempre va a ser 75. Puedo agarrarlo del punto medio. Siempre este ángulo va a terminar siendo 75 grados. No importa desde donde vos lo agarres, ¿sí? Esto acá mide 75 y también va a venir 75 si lo pones al final está bien. o lo pones en cualquier otro lugar, ¿sí? Siempre va a ser Ahora, 75. ahora, cuando yo quise hacer la lámpara, ¿Sí? o sea, quería usar más comandos y quise usar lo que es rectángulo, pero Para hacer que, para hacer la parte de la pantalla de la lámpara. y con el rectángulo Pero después, no tenía forma, no sé, no encontré la forma como para darle las medidas. es que no es un rectángulo. Vamos Es a un repasar. trapecio. Sí, pero el rectángulo hace rectángulos y a lo sumo lo que hace este comando es chaflán y empalme. Vamos a repasarlo, mirá.
comando rectángulo. Presiono el icono y dice rectángulo, preciso el primer punto. Me va a pedir el primer punto y la esquina opuesta. Ese es el Sí, rectángulo normal. Ahora, este comando tiene dos opciones más que son hacer un chaflán, que son estas líneas así, por sí. ejemplo, en las esquinas, o las líneas que se llaman empalme, que son unas curvas en los extremos, ¿no? Esas dos funciones las tiene este comando y se Sí. pueden definir. Lo que no vas a poder hacer es un rectángulo directamente con la forma de la lámpara, de la tulipa, ¿sí? Podés Claro, hacerlo modificando un rectángulo, pero no a través de los comandos propios o de las opciones propias del rectángulo. Mirá, voy al rectángulo y me dice, precise el primer punto, pero en las opciones está chaflán, que es esta línea, sí, estas linitas, pero se hacen en las cuatro esquinas. O claro. empalme, que también son estos arcos, pero se hacen en las cuatro esquinas. Si yo pico chaflán, me va a pedir las dos medidas. Yo le pongo punto 10 y punto 10. Me vuelve a preguntar por el primer punto, lo designo y ahora la esquina opuesta, ¿ves? Y me la Sí, sí, dibuja, sí. pero en las cuatro esquinas. Con lo cual la tulipa, esta, la pantalla, no la vas a poder hacer directamente con este comando. Claro, tengo que hacerlo como un rectángulo, después pasar las líneas a en ese ángulo. Hay varias maneras, porque vos tenés tanto la medida de la base, que es 1,50, como la medida de la parte alta y el alto de todo Sí, esto, ¿sí? Vos con esas medidas podés hacerlo dibujando línea por línea o deformando un rectángulo y también vas a tener que utilizar líneas auxiliares. Hay varias maneras de dibujarlo, ¿sí? Si lo dibujas línea por línea, evidentemente acá lo que vas a necesitar es este ángulo. Primero dibujar una línea horizontal, después darle el ángulo de 60, que fue lo que sí, hicimos recién. Fijarte a qué altura está la línea más alta. Acá podrías usar el comando de fase, un desfase 81, y después ir juntando. de fase. Sí, ¿Cuál era de fase? el que hace las paralelas, el que hace con el que hicieron esto. Ah, sí, ¿Sí? sí, 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 Este es está el bien. comando de fase. Entonces, eh, podrías hacer una paralela a 81 centímetros desde la base y después y unir esa línea que está inclinada con esta línea horizontal No, a 90. Lo que pasa es que ahí también tendrías que usar el empalme, pero con un ángulo de cero, o el chaflán con un ángulo de cero, ¿sí? Porque acuérdense, volvemos a repasar el comando empalme, ¿sí? Este comando lo que hace, empalme o chaflán funcionan más o menos igual, lo único que uno hace la línea eh, oblicua esta o hace la curva. Lo mismo que hace en el rectángulo, pero en entidades separadas, o sea, en entidades que no son un rectángulo. sí, Si yo voy a empalme, pico, leo abajo y me dice que designe el primer objeto y después me da una serie de opciones. El empalme, si yo quiero que haga una línea, una unión curva, le tengo que dar un radio, que es la tercera opción, ¿sí? Si yo no le doy un radio, las va a unir a las líneas, pero con un ángulo o con un radio de cero. Y esto está bueno porque vamos a ver qué radio tiene. De hecho, acá el radio se los da arriba, les da el seteo, dice parámetros, son los parámetros actuales del comando, es recortar y radio punto 30. Si yo hago ahora en la unión con el empalme, respondiendo a esta pregunta, designe el primer objeto, pico una línea, leo abajo, me dice designa el segundo objeto y ya ahí está haciendo el empalme con una curva. ¿Ok? sí, ¿Por qué? pero eso ya estaba, Claro, eso ya sí, estaba. ¿Por qué? ok, Porque si yo voy al empalme y leo, acá arriba me dice que ya está seteado con 30. Si yo lo sí, quiero unir, en vez de usar esta herramienta para unir con curvas, quiero usarla para unir líneas en un sin radio,
activo radio, la opción de radio, pico en radio, y me fijo que está a punto 30 y acá escribo 0 y le doy un enter. Ahora el ángulo va a ser, o el radio va a ser 0, con lo cual, si yo leo la pregunta que me dice, designe el primer objeto, pico en 1, leo abajo, dice, designe el segundo, los une en un punto. Y esto está bueno justamente para unir líneas. Por ejemplo, si yo tengo las dos líneas paralelas que por ahí pueden formar la tulipa, ¿no? O sea, acá ya apliqué el comando de hacer las líneas paralelas y acá yo estoy dibujando en el aire, pero es el ejemplo, ¿no? Hice la línea con el ángulo que me pide la ficha. En vez de, puedo o recortar esto o puedo Sí. usar el comando empalme con radio 0 para que me las, en realidad no las está recortando, sino que las está empalmando en un único punto. Tengo que hablar más despacio. Esa es una opción. La otra opción es usar el comando recortar, que es la tijerita que está Sí, lo que arriba, yo hice. y lo que hago es recortar lo que no me sirve y punto, ¿sí? Es la otra forma. Está bien. Hay un comando que es de modificar, no, comando no sé si se le dice comando, modificar, No, que es modificar es alargue. una familia Ah, de comandos y dentro de esa familia está el comando alargar y el comando estirar, que si bien son parecidos no es lo ese. mismo. Sí. ¿Cuándo se utiliza? El de estirar. El de estirar cuando vos necesites estirar algo, mira. Supongamos. Ah, estirar no era. Juntar, perdón. Era Juntar. juntar. Yo quería juntar, porque me había quedado dos líneas, una al lado de la otra, con un espacio entre ambas, Sí, y lo usé y no me lo tomó. O sea, no claro, me lo porque tomaba. no, el comando juntar que está acá abajo, que Sí, tiene este simbolito que son dos líneas enfrentadas, sí. sirve para juntar, en realidad es una mala traducción, porque lo que hace el comando es unir, pero no importa. El, el comando sirve para unir dos entidades diferentes, pero cuando se tocan, cuando están en esta condición, ¿sí? Yo voy al comando juntar, leo abajo, designo el primer objeto, leo abajo, me sigue preguntando por otro objeto, bueno, ¿con qué querés unir esto? O juntar esto, con esto. Una vez que está todo seleccionado, le doy un enter y lo que eran dos líneas, ahora es una sola. Las juntó. Esto funciona así, pero no funciona si no se tocan. Si yo voy al comando Eso. juntar, leo, designo objeto, designo objeto, este objeto, y le doy un enter, bueno, ahí me lo juntó. Se ve que mi Bueno, versión está más adelantada, pero debería no, funcionar. era, creo que era supongamos el dibujo era como una C, Sí, ¿sí? Rectangular, dos C, y quería juntar la de arriba, porque me había quedado separado, porque hice tantas líneas en el dibujo que quería hacerlo una sola. Y o así. eso, algo Bien, así. ya, vamos a hacerlo. Vamos a juntar esto con esto. ¿Sí? Le damos No, un no, pero enter, era solamente la línea de arriba, ¿eh? pero estaban separadas o era una polilínea. O sea, todo esto era una sola línea o eran todas líneas separadas. No, me parece que, no, no me acuerdo. Ahí sí me Bueno, mató porque, porque hice tantas líneas está que, bien, yo te cuento las opciones. Si sí, yo a estas son polilíneas, ¿ves? Toco y todo sí, es un solo objeto. Bien, si yo a esto le aplico juntar, le digo que quiero juntar esto con esto y le doy enter, no lo hace. ¿Sí? ¿Por qué? ¿por qué no? Por esto de la separación. Evidentemente con las líneas lo hace y con las polilíneas no. Vamos a hacer el mismo ejemplo, pero ahora dibujando en vez de una línea, esto que acabo de dibujar es una polilínea. Porque puede ser que si es línea lo hace y si es polilínea no. Yo creo que además si están en la misma línea horizontal no lo hace. Bien, acá hice la verificación. Esto que dibujé
Si voy a las propiedades dice polilínea, ¿sí? Que no es lo mismo que una línea. La polilínea, acordate que tiene las características de que vos podés hacer líneas continuas, o sea, cuando yo utilizo el comando polilínea, puedo hacer líneas continuas y es un solo objeto, ¿sí? Ahora, Sí. si yo hago esto mismo con el comando línea, cuando yo las voy a seleccionar son todas entidades diferentes, ¿sí? O sea, no es lo mismo la polilínea que la línea, ¿sí? Que el comando línea. En apariencia es lo mismo, Sí, sí, sí. pero la realidad es que acá son tres entidades diferentes y acá es una sola. Bien. El comando unir lo podés aplicar con líneas, por ejemplo, acá, esta es línea y esta también. Acá, si vamos a, a las propiedades, esta es línea. Bien, entonces, Sí. si yo voy a unir y uno esta con esta y le doy un enter, las une. O sea, Ah, listo. machete. Sí, Comando sí, sí. unir funciona con líneas. Esta es polilínea, mira, lo dice polilínea. La dibujé con el comando polilínea. Le voy a poner Ah, el bueno. mismo comando de unir, selecciono esta y le doy un enter y no las uno. O Mm, sea que con las polilíneas no las une, no las va a unir, ¿sí? sí. Entonces tenés que saber qué entidad es para ver cómo, si el comando va a funcionar o no va a funcionar. Claro, pues yo empecé primer dibujo de la parte integradora, me volví loca, y empecé a copiar, no me di cuenta y copié muchas cosas y después cuando vi que estaba lleno de líneas, de dibujo, quería dejarlo uno solo. Y Ujú. ahí fue cuando empecé con esto de que me quería unir las líneas y no me dejaba. Sí, En algunos casos sí, en otros no. Y sí. otra cosa, Te, te- matriz. te explico antes de Sí, pasar a la matriz, te explico otra cosa. Mirá, sí, viste que cuando tenés líneas te permite unir. Tenés que tener en cuenta que tienen que estar sobre el mismo eje, ¿sí? Si por ejemplo, esto es una línea. Si yo copio esto y le aplico el comando, lo va a unir. Ahora, si alguna de las líneas, por algún motivo, el que sea, está un poquito más arriba o más abajo, el no la comando une. no lo va a unir, ¿sí? Ujú. Vamos a hacer el ejemplo, esta con esta, y no lo va a unir. ¿Por qué? Porque no están sobre la misma línea. ¿Ves que se nota que hay una diferencia? Si estuviesen en la misma línea, sí lo tiene que aplicar, sí lo Ok. tiene que unir. ¿Ok? Sí, sí. Dime, ¿qué más? Matriz. Después había, en el primer dibujo también se me ocurrió, ¿cómo se me ocurrió? Hacer tipo, no sé en cuál, no sé si el dibujo ese, hacer una matriz, para no dibujar tanto. ¿En cuál estás hablando? El primero. Pero cuál es el primero. El primero perdón, del ejercicio integrador, ese que justo Este. está ese. Bueno, Se me dio para hacer tipo una matriz. No sé por qué, sí, pero sí, bueno. está perfecto. Yo cuando les conté cómo era el ejercicio les decía, acá la única medida que tienen es 35 por 35 y esto aplica para llenos y vacíos. O sea, lo que decís está muy bien. De acá a acá también hay 35, que de acá a acá también hay 35 y así sucesivamente con todo, ¿no? Creo que le puse ahí. Y para arriba es lo mismo. Entonces, esto se puede dibujar de muchas maneras. Y les contaba que una manera es ponerse a dibujar exactamente el caminito, ¿sí? Sumando estos 35. Bueno, acá múltiplos de 35. Y hacer todas las vueltas. Hacerlo con rectángulos, pero tienen que sacar los múltiplos de 35. Y la otra manera es la de dibujar, como bien vos decís, una grilla o una matriz de punto 35 por punto 35. Si van a dibujar esto así, lo que yo haría, porque cada uno dibuja como quiere, es usar el comando de fase, que es el comando que hace las paralelas, pico, leo abajo y le asigno
la distancia, que es lo primero que me va a pedir, que es punto 35. Y después, la segunda pregunta es que le diga qué objetos. Entonces yo acá empiezo a hacer paralelas a punto 35 en horizontal y en vertical, todas las que sean necesarias. Incluso puede llegar un momento en que me canse de hacer paralelas y digo, bueno, ya tengo suficientes. Entonces aplico, por ejemplo, el comando simetría. La última no la elijo para no hacer dos líneas superpuestas. Y así sucesivamente para no tener que hacer o repetir el comando eh, de desfase tantas veces. ¿Sí? Pero esto Pero ya eso lo tienen que hacer en forma individual, o sea, cada línea la tiene que cliquear, o sea, la tiene que dar enter. como cada línea tiene que ver. Claro, el comando que está utilizando, Mm. primero copia y va copiando cada Esa es 35. otra manera. Esa es otra manera. Ah, Mirá. porque, no, el tema es así. Yo quería hacer matriz, lo hice, ¿sí? Como lo está haciendo usted, Espera, pero esto no es una matriz. ¿Eh? ah, Las matrices son estas. no está. ¿Ok? Que no tienen nada que ver con hacer una grilla. Ok, perfecto. Bueno, está bien. Ese no lo tuve en cuenta, ese comando. El tema es que yo había hecho, sí, una matriz, Ok. ¿sí? Una matriz rectangular. Pero, así, lo mismo que estaba haciendo usted, pero como matriz. Y lo que O pasa sea, es que sí, hice la grilla, todo, pero cuando quise empezar ¿cómo se llama? A borrar, a hacer todo el dibujo, todo el caminito, ese yo no me lo permitía borrar. no, porque es una matriz. Claro, ahora, si yo, ¿cuál es el otro comando? El otro comando que hice es, creo, que es en copiar, puede Sí, ser, que copiar. también le da la posibilidad de hacer una matriz a través de ese comando, y ahí sí puede. No, no, yo entiendo que por ahí vos tenés el concepto de matriz asignado a una idea, pero no confundamos al resto. Una Sí, matriz sí, necesita de un objeto que se repita varias veces. ¿Sí? En este caso no hay un objeto que se repite varias veces, hay un módulo, que es el de 35 por 35, pero sí, es un módulo que a lo sumo te permite hacer un diagrama como esto que en realidad es una grilla. La sí, grilla y la matriz no es lo mismo. ¿Está bien? sí. Entonces, si vos te referís a hacer una matriz a un dibujo de este tipo, no es una matriz, es una grilla. ¿Sí? Pero hay que Ok, distinguir la palabra porque hay un comando que se llama matriz, por eso nada más. ¿Eh? está bien. Entonces, si por ejemplo vos decís, a ver si te logro interpretar, vos detectaste que había un rectángulo de, eh, vamos a quitarle Instagram, le vamos a poner 0 y 0, vamos a empezar a dibujar, le vamos a poner cuotas de punto 35 por punto 35. Vos hiciste una matriz con un cuadradito de 35 por 35 y lo repetiste, ¿eso hiciste? Sí, O sea que fuiste al comando matriz, seleccionaste el objeto, te apareció esto y después desde acá modificaste la cantidad de filas, de columnas, y la separación entre cada una de ellas, supongo que la has puesto cero, cero. Pero sí. si les pones cero acá y cero acá, no te da porque es desde los centros. Bueno, igual lograste que Yo estuviesen, no sé si no o lo, no, o le diste una separación de 35 por 35 por ahí. No sé cómo lo hiciste. porque no sé si lo hice con cuadraditos, sino con las líneas. Es que con la línea, ¿cómo haces una matriz para que te dé? Hice líneas. En vez de cuadraditos, líneas. A ver. Bueno, pero mi pregunta es, la matriz que uno hace en forma, o sea, con el comando copiar, No es una eh, matriz. Si usas el comando copiar, no es una matriz.
está bien, pero Si vos el haces una comando copia. grilla con el comando copiar, es otra cosa. Ah, bueno, listo, le pongo grilla. Bueno, Dale. bueno, yo pensé que, porque ahí, no, en el comando copiar te dice, hay una opción que dice matriz. Sí. Por eso, a eso voy, por Claro. eso le decía. Pues, Ahí cuando yo utilicé ese, dentro del comando copiar, usé la matriz, ahí me dejó hacer el caminito, cortar y todo. En cambio, cuando de alguna manera usé el comando matriz y la hice, porque había llegado a eso, no me dejó, porque me lo tomó como una entidad completa. sí. Es así, o sea, se trabaja, así trabaja el comando. Ahora te digo, espera que quiero ver una cosa. Ahí, ese. Yo había hecho líneas ahí, no había hecho cuadraditos, si no, no me hubiera dado. El tema es que cuando vos haces una matriz, las matrices tienen dos maneras de resultado final. Uno es si este botón que dice asociativa está activo o no. Si no está activado, si está activado lo vas a ver así, medio sombreado. Si está activado y terminás de hacer la matriz, todo esto es un solo objeto. ¿Sí? Y a esto no lo podés cortar, no le podés hacer nada. ¿Sí? Ah, ahí A está el esto ves secreto. que me aparece ahí un Sí, simbolito sí, que sí. no se puede. Si cuando vos haces la matriz, en vez de hacerla asociativa, que es lo que hace ese botón, lo destildás, ¿sí? Sí. Y haces la matriz, esto son cosas individuales, son objetos individuales. Y a estos Ah, sí ahí los está. podés cortar. Por eso te permitió en un caso y en otro no. ¿Sí? Pero Bueno, depende de si la matriz, acuérdense de esto, si la matriz es asociativa o no es asociativa. Si es asociativa es un solo objeto y no me va a dejar modificar los módulos, ¿sí? El mm, módulo base. Ahora, si no es asociativa, la- el resultado final es que son todos objetos individuales. Y a estos sí los puedo modificar individualmente. ok. En el otro caso, todo esto es una sola entidad, digamos. ¿Qué Mm, pasa cuando esto es una sola entidad y no quiero volver a hacer la matriz y digo, no, yo necesito de alguna manera modificar esto porque no quiero volver a hacer todo el, el procedimiento? Bueno, seleccionan la matriz, que es una sola entidad. O sea, si ustedes tocan una sola cosa y ven que se selecciona todo, es porque es asociativa. Les va a aparecer automáticamente en la caja de herramientas todas estas herramientas que son las propias de matriz. Se van al menú inicio, que es el primero, va a cambiar la caja de herramientas a la que usamos habitualmente y acá hay un comando que está en la cuarta columna, el segundo comando que se llama descomponer. Y este comando lo que hace es descomponer los objetos como las matrices que tienen varias entidades en las entidades individuales. Entonces pican en descomponer, como ya lo tenían seleccionado, lo aplica directamente el comando, no tienen que hacer nada más. Fíjense que en la línea de comando apareció explode, que es la traducción del comando descomponer, uno encontrado porque ya estaba seleccionado y no hay comando porque el comando ya se aplicó. Y fíjense, ahora son mm, todas individuales. mm, Este mismo comando sirve para descomponer polilíneas, por ejemplo. Yo ahora voy a dibujar una polilínea con una forma X, no importa, cualquiera, con un arco, con lo que a mí se me ocurre, ¿sí? Toco esto y es una polilínea, se seleccionan todas las partes. Voy al comando descomponer, ahora no lo seleccioné, pero vamos a hacer el procedimiento tradicional. Descomponer, abajo me pide que designe los objetos, elijo
la polilínea. Cuando terminé de decirle que quiero que descomponga objetos, le voy a seleccionar también uno de los cuadraditos, ¿sí? Le voy a dar Enter y fíjense ahora cada objeto, cada entidad es una entidad separada de la otra. En estos que cada cuadradito era un cuadrado completo, estas son todas ahora líneas individuales porque lo descompuse con el comando descomponer. ¿Sí? Sí, sí. Esperen que hay una, bueno, en las polilíneas, por ejemplo, cuando están unidas, cuando ustedes dibujan una polilínea atrás de otra, son, perdón, polilíneas, una tras de otra que tiene la apariencia de una sola línea, si ustedes la tocan van a ver que tienen puntos finales y puntos medios. ¿Por qué? Porque son tres polilíneas, aunque tenga apariencia de una línea. Esto también se puede descomponer obviamente con este comando de descomponer. Selecciona la polilínea que está construida con tres líneas, le doy Enter y ahora tengo una línea, la segunda y la tercera. Entonces a la polilínea la puedo descomponer y mover o modificar cada una de sus partes, lo mismo que en este ejemplo, ¿no? Ahora, bueno, a mí me pasó, me estaba contando de que el primer dibujo del ejercicio de integración yo había mandado, había hecho copia, o sea, usted pintaba todo el dibujo y veía cosas, líneas más gruesas, otras más finas. Ahí me había dado cuenta de que había mandado, se había copiado muchos objetos, muchas cosas dentro de ese dibujo. ¿Cómo uno puede agarrar y empezar a borrar todo lo que está de más? ¿O tiene que ser un trabajo así Es de un oficio? trabajo chino, Ah, pero por hay algunas formas, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo tengo varias líneas superpuestas, yo ahora estoy dibujando al azar líneas superpuestas, ¿sí? Y veo sí. ahí pequeños, pequeñas diferencias de grosor por ahí. Entonces, si yo, una de las formas es picar en un extremo y ver si todo es una línea. Aparentemente todo es una línea. Aplicar el comando desplazar y moverla hacia un lugar. Y sigo viendo que hay líneas. Y de esta manera voy descubriendo todas las que tengo. Ahora, Mm, si yo necesito mantener la ubicación de la línea, la otra cosa que puedo hacer es utilizar el comando borrar, no aplicarlo, pero utilizarlo. Voy al lápiz, pico, leo, selecciono objetos, hago una captura verde o azul, la cuestión es que todo esté adentro, y leo en el renglón anterior al blanco de comando y me va a decir cuántas entidades encontró. Y acá me dice que encontró 4. mm. Entonces yo ya sé que acá hay 4 líneas superpuestas. Después el chino es encontrar cuál es la que yo quiero, porque por ahí Ah, claro, no hay la forma que de... yo quiero no es la larga, pero puedo ir haciendo selecciones más pequeñas hasta que encuentre alguna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acuérdense, por eso les digo, los tipos de selección son importantes. La ventana azul, todo el objeto tiene que estar dentro de la ventana. Si yo voy haciendo selecciones azules, agrandando un poquito más la ventana, voy a empezar los objetos que están solamente adentro. Esta línea chiquita no la quiero. Bueno, o la borro o la desplazo, lo que necesito. Sigo haciendo ventanas cada vez más grandes. Ahí encontré la segunda. La borro o la desplazo, como ustedes necesiten. Y voy y sigo haciendo ventanas hasta Sí, encontrar el siguiente objeto. ¿Es un chino? Es un chino. ah, claro. Por eso, y de ahí la importancia de ser prolijos cuando dibujamos. ¿A qué me refiero con ser prolijo? A que si yo necesito hacer una línea eh, y después por alguna razón tengo que hacer otra línea sobre esa, acordarme en el momento en que ya no la necesito, que había otra línea y borrarla. Y olvidarme de eso porque si no voy a tener líneas y líneas y líneas. Esto es a veces cuando uno sabe que está dibujando una línea sobre otra. La cuestión es cuando te pasan cosas como las que vos hiciste, que tienen que ver con los procedimientos. Y esto es así, tiene que ver con la elección de los comandos que nosotros elegimos para hacer las cosas. Vos con un
buen criterio, porque no podemos decir que es un mal criterio, dijiste, yo voy a hacer este dibujo que tiene un módulo de 35 por 35 con una matriz. Y aplicaste la matriz y lo que fuiste haciendo fue hacer esto, ¿no? Sí, Y después lo hiciste para arriba. Bien. Vos al hacer esto, en cada una de las uniones de los cuadraditos estás duplicando una línea, ¿sí? Y eso indefectiblemente es parte del método que estás usando para dibujar. ¿Por qué? Porque si vos tenés un cuadradito, el que me voy a cambiar de color al segundo para que veamos la diferencia, al que le adjuntás otro cuadradito y otro cuadradito arriba para hacer lo que finalmente vos querés, acá vas a tener indefectiblemente dos líneas en este punto y en este punto otras dos. sí. Entonces lo que vos vas a tener es que borrar dos líneas para poder hacer el dibujo, en este caso el dibujo que querés hacer, porque posiblemente acá necesites borrar para que esto quede como una L, para que se entienda como una L. Entonces tendrías que borrar una línea y tendrías que volver a borrar la otra línea y del otro lado la misma, una línea y del otro lado la otra línea. Pero esto se te trasladó a todos los lugares donde se tocaron los cuadraditos. Sí. ¿Se entiende? Entonces, no está ni bien ni mal, porque de última, vos con el comando recortar, esto lo podés hacer fácilmente, Claro, pero acá quedaron las dos. ¿Sí? De hecho, si yo claro. aplico el comando borrar para ver cuántas detecta, selecciono eso, leo abajo y acá me dice que hay dos, Mm, que son las dos porque eran los lados de cada cuadradito y acá hay otras dos. Entonces, ¿esto por qué se da? Por el método que vos utilizaste para dibujar. Y tenés que tener en cuenta que estás duplicando líneas. Porque necesites borrar las líneas no significa que esté bien esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el dibujo posiblemente después termine pesando mucho. ¿Sí? sí. No, el tema es cuando uno quiere aplicar, no sé, alguna otra entidad dentro de esa y nada, se le chanflea el dibujo, un círculo, un rectángulo, se le chanflea porque hay muchas líneas. Me ha pasado cuando hice los dibujos. Por Está eso. bien, pero eso tiene que ver con la precisión, digamos, y con la Ah, referencia. no, con la cantidad de líneas que haya en el dibujo. Eso es por la cantidad de líneas, pero lo que tenés que manejar es la precisión cuando vos estás dibujando. Por eso es importante la referencia a los objetos. Si vos estás dibujando algo y por alguna razón queda torcido, es porque hay algo que tiene que ver con la precisión que no estás aplicando. Ok. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero tengan en cuenta también que es importante planear cómo van a ser los ejercicios, porque a ver, el criterio que utilizaste no está mal, está bien, es posible y de hecho podría llegar a ser el dibujo aplicando esto. Las contras que tiene son esta duplicación de líneas, ¿sí? Sí, Yo creo que la mejor manera sería haciendo una grilla de este tipo, no utilizando el comando matriz porque por esto de estar duplicando las entidades. Otra sería utilizar el comando matriz, pero separando las unidades, los cuadraditos en columnas y en filas a 35 centímetros una de otra. Por ejemplo, que diese una matriz de este tipo. Yo la no, dibujo a mano, pero se puede hacer sí, sí, sí. ¿sí? Y después completando las líneas que falten y borrando las que sobren, ¿no? Esa sería otra manera de hacerlo, Pero igual quedan utilizando. superpuestas, igual No, acá no te queda ninguna superpuesta, te queda. Si vos lo haces con líneas individuales, esto te va a quedar separado. ¿Sí? ah, Van a ser líneas. Después te va a quedar la línea que dibujes y te van a quedar las otras líneas separadas o juntas, según hayas hecho el cuadrado con línea, con
con rectángulo o hayas hecho el cuadrado línea por línea. Con lo cual acá no te va a quedar superposición de ninguna línea. ¿Sí? Está bien. En cambio, el tema es cuando los pegás, cuando un cuadradito comparte lado con otro y hay dos líneas dibujadas. ¿Sí? También podrías pensar en hacer una matriz. Yo en realidad me empecé a hacer esto, así el dibujo, para aplicar todos los comandos que vimos, porque también era más fácil hacerlo con líneas, pero bueno, quería experimentar. No, está perfecto, pero también está bueno para ver por qué hay que saber elegir qué comando utilizar, cuáles son los pros y cuáles son los contras. Por eso te digo, el criterio no está mal, pero hay que tener en cuenta la consecuencia de usar ese criterio. En este caso, la matriz te duplica líneas, que puede ser molesto o no, que seguramente va a hacer que el dibujo o el archivo pese más, que hacerlo con una trama de este tipo. Y esta trama, por ejemplo, la pueden hacer o con el comando desfasar, que es el que hace las paralelas, o con el copiar, que es lo mismo. Ustedes pueden aplicar cualquiera de los dos. Es lo mismo hacer un desfase que hacer una copia, porque en definitiva es lo mismo. En el comando copia, al primero le van a dar 35 y al segundo le tienen que dar el doble, 70, y así múltiplos del módulo de 35. En cambio, con el desfase, con la paralela, le asignan al principio de la distancia que ustedes necesitan, en este caso es punto 35, y la aplican y al resultado le van aplicando el mismo comando. ¿Sí? En cambio, en el de copiar tienen que poner 35, después tienen que poner 70, después tienen que poner 1,05 m. Pero, profe, volvemos al el de copiar, que es lo que yo le decía. Dentro del comando copiar hay uno que dice matriz, una opción que dice matriz, está bien Sí, así, sí. y te da la posibilidad de copiar Sí, a una pero. distancia y un objeto. Uh-huh. La cantidad de objetos, porque me pedía, por ejemplo, cuántos objetos necesitaba copiar y Sí. la Y la distancia. distancia, y te va a hacer este trabajo de una Exactamente, sola vez. Sí, también. exactamente. Esa es otra manera. Por eso usé ese como para después empezar a, a cortar. Pero bueno, son distintas formas de hacer las cosas. Está bueno. Igual todo esto también es parte de la búsqueda de aprender a ver qué hace cada comando, a elegirlos. ¿Sí? Mm, Tiene que ver con eso. está bien. Hay una manera también de hacer la tulipa que vos me decías con un rectángulo. Si vos hicieses el rectángulo y aparte del rectángulo hicieses la línea que con la inclinación que dice la ficha, Sí. vos podrías hacer el rectángulo, hacer después la línea inclinada y a ese rectángulo sí deformarlo utilizando esa línea con el ángulo como línea auxiliar. Ah, Antes de hacer eso podrías hacer una simetría. ¿Sí? Y después, una vez que tenés las dos líneas auxiliares con los ángulos que marca, deformás el rectángulo sin ningún comando, simplemente seleccionándolo y picando en los puntos finales y en los encuentros con las líneas también. oblicuas. Es que Y me queda borrar eso. Ahí lo habrías hecho con un rectángulo, pero necesitas de dos auxiliares. así, tal cual. Ok. Bueno, Bueno, no sé muchas si, gracias. no, no sé si alguien tiene otra pregunta. Yo me quedé con una cosa. Estabas hablando del comando descomponer, Sí, ¿no? A mí en ese ejercicio 1 me quedaron todas líneas individuales. Yo lo hice con desfase sí. y después, bueno, fui modificando.
Si yo después quiero volver a formar una sola entidad de todo el dibujo, Sí, ¿se puede hacer? se puede hacer, hay dos Sería lo maneras. contrario de descomponer, digamos, ¿no? Sí, en realidad descomponer es muy abarcativo porque podés descomponer eh, no solamente entidades simples como puede ser una polilínea, eh, o entidades más complejas como puede ser un polígono o un rectángulo, o entidades todavía más complejas que se llaman bloques o Ah, grupos. Así que para volver todo esto un solo objeto, existen dos tipos de comandos, uno se llama bloque y otro se llama grupo. Los vamos a ver en la segunda parte del año, el año. pero sí se Ah, puede hacer una sola entidad de todo eso. Tengan en cuenta que cuando uno agrupa o hace bloque, no puede modificar directamente los objetos, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago de todo esto un bloque, sería esto, ven que el único punto notable que aparece es esto. Y sí, yo no podría, en este caso, empezar a cortar, si quisiese cortar, ven que aparece la ruedita cruzada, claro, no se puede. no se puede. ¿Por qué? Porque es un bloque, porque es una Ajá, entidad más compleja. Hay maneras de editarlo, hay maneras de entrar a estos bloques, modificarlos, pero no les puedo aplicar directamente los comandos de modificar. ¿Sí? Algunos claro, sí, qué sé yo, desplazar sí, le podemos dar. claro, Hacerle desplazar puede, simetría también, le puedo hacer una simetría. No puedo modificar las entidades dentro del bloque. ¿Sí? dentro del bloque. Podría ser una matriz, lo puedo escalar, no lo puedo estirar. ¿Sí? Claro, no se puede modificar, No se puede modificar las partes los separados. internas, digamos. Ok, Tengo que primero hacer descomponerlo, que es lo que acabo de hacer. Volvieron a hacer líneas separadas. Y a claro, estas líneas sí, por ahí les puedo, no sé, si necesito girar una línea, la que yo no quiera, la puedo girar. ¿Sí? Pero claro, antes esto no lo podía hacer. claro. Eso, ¿No? muy bien. Bueno, ¿algo más? ¿No? Ok, les cuento. Eh, yo les voy a subir el siguiente y último, la siguiente última unidad del apunte de la unidad 6, que son capas, que fue un poco lo que estuve hablando en la clase pasada, de lo que nos falta por ver. Y se los voy a subir para que lo tengan a la mano y vamos a ir viendo muy de a poco el tema de las capas, cómo funcionan. Digamos, es un poquitito largo, no es difícil, pero hay varias cosas que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Así que les voy a ir subiendo después de la clase, van a tener ya el apunte en el Classroom para que lo vayan leyendo. Hoy vamos a hacer una introducción un poquito más, más detallada de esto de las capas, más despacio. No lo vamos a ver todo porque no nos va a dar el tiempo, pero sí es un tema que les pido que presten atención, sobre todo porque es básicamente teórico y, y es importante que se acostumbren a dibujar con capas. Como yo les decía en la clase anterior, las maneras de dibujar en el AutoCAD tienen dos partes. Una es la parte práctica, digamos, de utilizar los comandos y de saber utilizar los comandos de dibujo, los de modificar. Eso es para producir el dibujo propiamente dicho, ¿no? Y hay otra parte que tiene que ver, bueno, esa parte de dibujar incluye la parte de precisión, que es todo lo de las referencias a los objetos y los modos de selección. La otra parte de un dibujo en CAD es el orden en que se dibujan las cosas. Y con orden me refiero a cómo voy a dibujar dependiendo de lo que esté dibujando con cierto orden.
Este orden depende del tipo de dibujo que se haga. Si es un dibujo técnico, si es un dibujo arquitectónico, si es un dibujo topográfico, si es un dibujo artístico, o si simplemente es un dibujo como el de los nuestros que son de práctica para, este, para aprender el programa. Dependiendo del tema, nuestras capas, que son estas hojas que acá figuran en el cuarto menú que dice capas y tiene un icono muy grande que dice propiedades de capa. Fíjense que el icono son como hojas una arriba de la otra, ¿sí? Representando esta idea de capas. Una capa arriba, otra capa arriba y otra capa arriba. La realidad es que las capas no están una sobre otra, sino que están todas a nivel cero. Se pone este icono para representar la idea de capas, ¿sí? de que no estamos dibujando, porque no vamos a dibujar siempre en la misma capa. Hay que interpretar esto de las capas como una hoja. Entonces, supongamos, si yo tengo un dibujo de arquitectura, voy a utilizar una de estas hojas o capas para dibujar los muros. Voy a utilizar otra para dibujar las ventanas, otra para dibujar los pisos, otra para dibujar la electricidad, otra para dibujar la instalación sanitaria y así sucesivamente. Otra para los textos, otra para las cotas. Si tengo un dibujo de ingeniería, lo mismo. Si voy a utilizar una para dibujar la pieza, otra para dibujar las cotas, otra para dibujar los textos y las capas que necesite el dibujo que estoy haciendo. Si es un dibujo artístico y pasa, no sé, por los colores que utilizo, bueno, voy a intentar de darle a cada capa un nombre que haga referencia a lo que estoy dibujando. Si, no sé, por decir cualquier cosa, si estoy dibujando un logotipo que tiene, no sé, el color rojo como el color base, entonces haré una capa que se llame color base. ¿Por qué? ¿Por qué no le pongo rojo? O yo digo de no ponerle rojo, porque por ahí en el proceso de diseño ese color rojo de base cambia. Lo que no va a cambiar es que va a haber un color de base, puede ser rojo, amarillo, azul, no sé, el que sea, pero sabemos que va a haber un color de base, sabemos que va a haber un color de contorno, posiblemente un color de texto, y así cada tema que nosotros distingamos en el dibujo, le vamos a asignar una capa. Por ejemplo, vamos a ver cómo funciona esto de las capas. Pico en el botón y aparece esta ventana. Esta ventana es de la ventana desde donde se manejan y controlan las capas, ¿sí? Es una ventana atípica a todas las ventanas del AutoCAD. Fíjense que no se parece en nada a ninguna de las ventanas que vimos, que el signo de cerrar está a la izquierda, acá arriba. Esto no sucede en ninguna otra ventana. Y que está dividida como en partes, ¿sí? Las partes que nosotros vamos a utilizar, la de filtros no porque es más avanzado, pero sí vamos a utilizar esta parte donde dice nombre y esta parte donde están las características de cada una de las capas. Cuando uno abre un dibujo nuevo de AutoCAD, vamos a usar uno con una plantilla que no hayamos modificado. Cuando uno abre un dibujo nuevo de AutoCAD y va directamente a las propiedades, a las capas, se va a dar cuenta de que hay una sola capa, que es la capa 0 y viene por defecto, ¿sí? Cada vez que se abre un dibujo nuevo, el AutoCAD genera una única capa que se llama 0 y que está en blanco, ¿sí? Esto quiere decir que nosotros vamos a ir creando las capas a medida que las vayamos necesitando. Ustedes hasta ahora vienen dibujando en la capa 0, que es esa capa blanca, ¿sí? Fíjense que además tiene un tilde. Voy a cerrar esta ventana. Si yo empiezo a dibujar acá,
lo que necesite dibujar va a aparecer siempre en color blanco. Dentro de esta cajita de capas, la primera línea contiene un foquito, un sol, un candado, un rectangulito, perdón, un cuadradito de color y el nombre, que en este caso es 0. ¿Sí? Los 3 primeros botones son para prender, apagar o bloquear una capa. El cuarto es el color de la capa y obviamente el quinto, como les decía, es el nombre. Si ustedes clican en el triangulito que está al final, se van a desplegar todas las capas que tengan. En este caso solamente vamos a ver la 0 porque no hay otra. ¿Sí? Primera recomendación. Tratemos de no dibujar en la capa 0. ¿Sí? La capa 0 la vamos a utilizar para hacer esto que estábamos hablando antes de los bloques. Por unas cuestiones que les voy a explicar más adelante, porque tiene una característica muy especial esta capa, que es que si pertenece a un bloque, cambia automáticamente si yo la cambio de color, si cambio de bloque de capa. Y esto es muy útil, con lo cual esa es la razón para no utilizarla en los dibujos que vayamos a hacer cuando dibujemos con capas. Si no dibujamos con capas, es la única que tenemos. Como vieron, hasta ahora no tenemos problema en dibujar las cosas en esta capa, porque en realidad la capa no afecta a nuestro dibujo directamente. Hay que tener cuidado de la familia que dice propiedades, porque dentro de la familia que dice propiedades hay cuestiones que sí modifican a la capa, ¿sí? Le modifican el color, le modifican el grosor, le modifican el tipo de línea. O sea, y están relacionadas directamente, esto está relacionado directamente con características de la capa. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que nosotros abrimos nuestro dibujo, vamos a crear una capa. Las capas se crean con el primer icono, que es como una lamparita. Si ustedes se apoyan ahí, les va a dar el preview, en realidad les va a explicar para qué sirve este botón. Vamos a darle un clic y va a aparecer una nueva capa que se llama capa 1. O sea que el programa asigna automáticamente un nombre. Se lo podemos dejar, si lo podemos dejar. Yo aconsejo, y en la mayoría de los casos de la gente que trabaja con este programa, modificar el nombre para que sea un nombre que podamos identificar, que nosotros sepamos para qué vamos a usar esa capa, qué vamos a dibujar en esa capa. ¿Sí? Pues se llama capa 1, la única manera que vamos a tener de distinguirlo del resto es por el color, ¿sí? Porque vamos a poder decir, bueno, la capa 1 es roja y todo lo que esté dibujado en capa roja va a tener determinado grosor. Pero a veces vamos a repetir colores o vamos a ver colores parecidos, con lo cual puede ser que en algún momento no distingamos exactamente qué es lo que contiene cada capa. Para eso, lo mejor es asignarle un nombre muy representativo de lo que va a contener. En este caso, yo le voy a escribir muros, ¿sí? Como nombre. O sea que en esta capa yo voy a dibujar todo lo que sean muros o paredes. Le voy a asignar un color. El color se asigna picando en el cuadradito de color y van a aparecer esta paleta de colores. Dentro de esta paleta hay otras dos, que son los colores verdaderos y los libros de colores. Nosotros de estas paletas, libros de colores no lo vamos a usar, colores verdaderos los vamos a utilizar y colores de índice los vamos a usar. Con respecto a los colores de índice, acá van a ver que si ustedes pasan por arriba de cada uno de estos colores, cada color tiene un número, que es el que está acá abajo que dice color índice.
¿sí? Y arriba lo mismo. Van del 10 al 249. Debajo hay una tirita que empieza con el rojo, que fíjense que el color índice del rojo es el 1, el amarillo es el 2, el verde es el 3, cian 4, azul 5, magenta 6, blanco, que en nuestro caso lo blanco va a salir en negro, es 7, el primer gris que es 8 y el siguiente que es otro gris más clarito que es 9. Más abajo hay otra línea, que es una escala de grises que arranca en el 250, 251, 252, 53, hasta el 55. ¿Sí? Ustedes pueden utilizar el color que quieran. Mi propuesta, por la experiencia, es tratar de utilizar los colores de esta tira y los grises de esta tira. ¿Sí? Porque la verdad es que entre el color 50 amarillo y el color 2 amarillo que está acá abajo, la verdad que no van a poder distinguir en el monitor cuál es cuál. ¿Sí? Entonces, para todo lo que sea la adjudicación de color a una capa que después va a salir impresa en negro, porque finalmente estas capas van a salir impresas en negro, yo les propongo utilizar en general estos colores y estos grises. En algún caso particular podemos llegar a utilizar alguno de estos colores. Ahora vamos a ver cuáles se proponen. Y como siempre preguntan, pero si yo quiero que algo salga impreso en color, ¿qué hago? Bueno, para todo lo que quieran que salga impreso en color, vamos a utilizar la paleta de colores verdaderos, que es la segunda, que es esta. Y de acá pueden elegir, y está muy bueno porque además de elegir el color, ustedes pueden saturar o desaturar con esta barrita, ¿sí? Agregarle más gris o más blanco al color que hayan elegido. Y acá hay una variedad infinita de colores, ¿sí? La característica de estos colores es que en vez de tener un número de 1 o de 2 dígitos, tienen un número complejo. Por ejemplo, este es el 63, 240, 36. Este es el 50, 39, 16. ¿Sí? Estos números responden a la mezcla del color rojo, verde y azul. Fíjense que acá al costado dice 59, 93 y 216. Esa es la mezcla de colores para obtener justamente el color que está en este puntito que acabo de señalar. Entonces, los colores verdaderos son los que después van a salir impresos en color. Y vamos a usar esta paleta. La siguiente columna asigna el tipo de línea. Acá vamos a ver que si picamos en la línea continua, solamente vamos a tener esta línea, con lo cual hay que cargar, fíjense que acá dice cargar, los tipos de línea, que son todos estos, vamos a ver más adelante cómo se cargan, y van a aparecer acá, para tenerlos disponibles. Esto quiere decir que en todos los dibujos de AutoCAD nuevos, la única línea cargada es la continua. La siguiente columna dice grosor de línea y por defecto está asignado el color. Si yo pico sobre el grosor de la línea, va a aparecer esta ventanita y arranca por defecto y después viene 0. Por defecto no es que no va a haber línea, sí va a haber línea, es un grosor muy muy finito, el máximo que pueda dar la impresora, que es todavía más finito que 0, que es un poquito más, ¿sí? Es raro esto, pero bueno, es así. Existe en AutoCAD un grosor de línea 0, que no es que no sale impreso, y hay otro que se llama por defecto, que es un poquito más fino.
Y después se van a ir asignando los espesores de línea según las necesidades. Hay líneas que tienen que salir gruesas, hay líneas que tienen que salir más finas, y para eso está esta tabla. Y desde acá vamos a ir asignando los grosores, ¿sí? Nosotros en AutoCAD no vamos a ver los grosores en la pantalla porque eso dificulta la precisión, ¿sí? Siempre vamos a ver todas las capas con el mismo espesor, que es como lo vienen viendo hasta ahora cuando dibujan. El espesor es este, ¿sí? No es que cuando asignemos un espesor específico vamos a ver la línea más gruesa. Ahora vamos a ver. Entonces, supongamos yo estoy en la capa muros y le asigno un espesor muy grueso, como podría ser 2. ¿Sí? Acuérdense, son milímetros. Le voy a aceptar, ya ahí me lo marcó. Voy a cerrar. Perdón, antes de cerrar, para activar una capa, para decir estoy trabajando en esta capa, la señalo, o sea, la selecciono y le doy al último icono, que es el tilde verde. Cuando esta capa tenga el tilde verde delante, quiere decir que en esa capa voy a estar dibujando. Le vamos a cambiar el color para distinguirla de la capa 0. En este caso le voy a poner un color ciano, ¿sí? Le voy a dar a aceptar, cierro el diálogo. Esto está dibujado en 0, ¿sí? Porque es la capa que me trae el AutoCAD. Y ahora voy a buscar unas líneas, ya en el comando muros. Si leo en la familia de capa, acá arriba ya dice muro, eso quiere decir que es la capa activa, la capa en la que voy a dibujar, en la que estoy dibujando. Voy a dibujar unas líneas, ¿sí? Esto pertenece a la capa muros y esto pertenece a la capa 0. De hecho, si ustedes seleccionan un objeto de otra capa, acá cambia el nombre temporalmente, ahora van a ver, y cambian las características que están acá al costado de propiedades, ¿sí? Si saco la selección, acá vuelvo a la capa muros. ¿Por qué? Porque la capa que está activa para dibujar es la capa muros. Fíjense que el grosor es el mismo, no cambió. El grosor lo voy a ver recién en la impresión, ¿sí? No lo vamos a ver en la pantalla del CAD. Si nosotros lo viésemos en la pantalla, veríamos que es bastante complicado para algunas cuestiones de precisión, como encontrar los puntos finales o no poder ver bien lo que estamos dibujando o desde donde estamos dibujando. Un momento. Hay una manera de ver este grosor, ¿sí? Yo después se las voy a contar, que es lo que acabo de hacer, pero fíjense que se vuelve muy grosero a veces el dibujo, y si nosotros tenemos muchas capas con diferentes grosores, pasan estas cosas. Las esquinas se empiezan a ver como redondeadas. Si yo dibujo en la capa 0 una línea, es difícil verla, ya es difícil verla cuando están con el grosor normal. Imagínense cuando tenemos estas cuestiones que además tenemos que agregar el grosor de la capa, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es que nosotros vamos a ver siempre el grosor igual. Yo me pongo acá, ¿no? En este zoom. Veo un grosor importante respecto del grosor de la capa 0. Pero si yo me acerco, ese grosor no se mantiene, ¿ven? Se hace un poquito más fino. Sigue siendo más grueso que la 0, pero mantiene la proporción respecto del zoom, con lo cual no es tan sencillo trabajar con los grosores de las capas activas. Si nosotros vamos a trabajar siempre así, utilizando los colores para distinguir una capa de la otra.
Lo que les decía de las propiedades es que estas propiedades están directamente relacionadas con las capas, pero afectan solamente a objetos, ¿sí? A entidades particulares. No es que de acá voy a modificar toda la capa, no. Voy a modificar lo que tenga seleccionado. Por ejemplo, yo selecciono esta línea y si yo de acá le cambio, por ejemplo, el color, le pongo un azul, ¿sí? No quiere decir que a la capa muros le cambié el color azul, no, le cambié el color a esta entidad que está en la capa muros por un color diferente. ¿Se entiende? Fíjense, si voy a la ventana, muros sigue siendo blanco, cian, ¿ok? ¿Qué pasa? Que como yo edité esta entidad solita y le puse que tenía que tener ese color, se lo asignó. Lo mismo puedo hacer con el grosor de esta zona. Vamos a activar el grosor. Se supone que toda la capa muros está dibujada en cian, salvo esta línea que acabo de modificar con un grosor 2. Fíjense, si yo selecciono otra vez esta línea, que además de cambiarle el color, le cambio el grosor, se la pongo en 0,5, no es que le cambié el grosor a toda la capa, lo hice solamente para la entidad que estoy modificando, ¿sí? Por eso, también le puedo modificar el tipo de línea, ¿sí? Pasaría lo mismo si esta es una línea, si la capa muros tiene una línea continua, podría esta línea volverla una línea punteada y sin embargo seguiría estando en la capa muros, ¿sí? Fíjense que acá, si yo la selecciono, muros no cambia. Si yo selecciono otra entidad de otra capa, me dice en qué capa está acá arriba, ¿sí? O sea que por más que le cambie el color, por más que le cambie el tipo de línea, por más que le cambie el espesor, si está dibujada en la capa muros, acá en capas, me va a decir el nombre de la capa en la que estoy dibujando, ¿sí? Por eso es muy importante que desde este lugar de propiedades no hagan modificaciones, ¿sí? Porque puede llegar a confusiones, porque después puede llevar además de confundirnos, de pensar que esto está dibujado en determinada capa, supongan que yo a esta línea que está dibujada en la capa muros, por alguna razón le asigno el blanco, parecería que está en la capa 0, que es esta. Y no, si yo la selecciono, va a decir que está en la capa muros, con un color blanco, ¿sí? Pues cuando empiezan a modificar los colores, los espesores y los tipos de línea desde acá, generalmente es para problemas, ¿sí? ¿Se puede hacer? Sí. ¿Lo aconsejo? No, no lo aconsejo. Ahora, si ustedes tienen una capa que han modificado, como puede ser, perdón, una entidad que han modificado, como puede ser esta, que le cambiamos el color y el espesor, y quieren volverla a su estado de origen, lo pueden hacer desde acá y ponen por capa, ¿sí? Y en el espesor por capa, que bueno, ya está, porque por capa, lo selecciono y le pongo acá por capa. Eso quiere decir, cuando dice por capa, es que el color de lo que tengo seleccionado mantiene el color de la capa, por eso dice por capa. El espesor, si dice por capa, es porque mantiene el espesor de la capa. Y el tipo de línea, si dice por capa, es porque mantiene el espesor de la capa. O sea, coincide al 100% en cómo se define la capa, ¿sí? Si ustedes ven algo raro acá, como puede ser que se cambie un color, o que se cambie un espesor, o que se cambie un tipo de línea, en vez de decir por capa, acá aparece el número del color que se cambió y el espesor. O sea, les está dando más datos, no dice por capa. O sea, esta entidad está editada, ¿sí? Si no está editada, siempre acá tiene que decir por capa,
¿sí? Y es una manera de controlar de que las entidades no estén editadas. Esto lo puedo hacer con una, ¿sí? Fíjense que la seleccioné y acá me dice por capa, lo puedo hacer con todas, ¿sí? Si hay alguna que está modificada y yo selecciono todo, fíjense que acá desaparece. ¿Por qué? Porque hay varias cosas o hay algo modificado, ¿sí? Entonces de esta manera también sé si hay algo editado, si hay un color, alguna línea o algún tipo de línea editado de alguna de las entidades. La otra forma de devolverle las cualidades a una línea editada es con un comando que también está en propiedades, que se llama igualar propiedades, que es un pincelito. Este pincelito funciona como funciona habitualmente en todos los programas de Word. Vieron en Excel o en Word que el pincelito copia las propiedades de una letra o de una celda. Esto es lo mismo. Copia las propiedades de una entidad a otra entidad. Y funciona muy fácil. Pico, leo, y me pregunta qué objeto de origen quiero aplicar para aplicar las mismas propiedades. Le voy a decir que de las líneas de muro, de esta línea de muro, que está bien, que con todas sus características bien, se las pase a esta línea, ¿sí? Entonces le cambió todas las características a esa línea modificada. Esta línea, acuérdense, ya estaba en capas. Lo que estaba modificado era el color y el espesor. Pero también puedo igualar propiedades, eligiendo siempre el origen, a otra entidad que esté en otra capa, ¿sí? Entonces lo que yo designe, lo que yo seleccione, va a tomar la misma propiedad que la capa de origen, ¿sí? Entonces, si yo vengo acá, todas estas van a estar en la capa muros, todas van a tener color por capa, un grosor por capa y el tipo de línea por capa. Pero esta, si la selecciono, va a estar en la capa muros y va a tener todas sus características por capa, o sea, como viene definida la capa de origen. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende hasta acá? Sí, una consulta. Cuando hacíamos polilíneas, podíamos elegir el grosor de la línea. Sí. ¿Hay alguna diferencia con esto o es que esto usted lo programa y al objeto le aplica el tipo de capa? No, en realidad la opción de polilínea de agregarle un espesor, vamos a volver esto sin espesor, es que en general las polilíneas, cuando las utilizamos en un dibujo, podemos necesitar que resalten más que una línea, porque al ser tan parecidas, ¿sí? Nosotros podemos decir, bueno, ¿cómo distingo con este sistema de que vamos a ver siempre las líneas con el mismo grosor, una línea de una polilínea, si es que no la toco? Bueno, una de las opciones es dibujar la polilínea con un determinado grosor. El tema que los grosores de las polilíneas, fíjate, acá le puse punto 2, no son exactamente iguales a los grosores que después aparecen asignados en el cuadro ¿cómo se llama? De capas, ¿sí? Pero en las polilíneas lo importante es poder asignarle un grosor para distinguirlas, ¿sí? O porque a veces las polilíneas se utilizan para designar zonas. Por ejemplo, si esto va a tener un rayado adentro, por decir algo.
Por ejemplo, cuando se hacen este tipo de grafismos, ¿sí? Muchas veces, por una cuestión gráfica, a la polilínea se le asigna un grosor para distinguir el área, ¿sí? Para resaltar el área respecto del rayado que tiene adentro. Esto se puede hacer directamente con el grosor, aplicándole el grosor a la polilínea, o una vez que tengo la línea dibujada, yendo a propiedades también le puedo cambiar el grosor, ¿sí? desde las propiedades. Siempre, pero siempre, lo mejor es hacerlo desde el inicio, ¿sí? O sea que si yo sé que voy a usar una polilínea que va a tener, le voy a hacer, o le quiero dar determinado grosor, bueno, lo especifico siempre desde que lo empiezo a dibujar. Me hago mi perímetro de lo que sea y después le aplico el rayado. Entonces, se nota la diferencia, ¿no? Cuando uno hace, qué sé yo, superficies con algún tipo de grafismo, casi siempre le pone un perímetro más grueso para distinguir el área, para remarcar incluso un poquito más el rayado. Se ve mejor. Okay. Bueno, acá vamos a hacer todas las capas que necesitemos, ¿sí? Con este primer icono. Si ustedes crean una capa y ya habían hecho una anterior, fíjense que vuelve a tomar el número 1. En este caso lo voy a cambiar y voy a poner carpintería. Le voy a poner otro color. Le voy a poner un color amarillo, lo voy a aceptar. Un grosor de línea. Después vamos a ver el tema de los grosores de línea para que se lean bien en el plano. El tema de los grosores de línea es mucho de prueba y error, o sea, de verlo en el impreso, porque no a todo el mundo le gusta que los grosores sean los mismos. Por ahí hay una persona que le gusta que sus muros se vean más, que sean más gruesos, y hay otra persona que quiere que sus muros se vean más finitos, ¿sí? Y eso varía mucho de plano a plano, como queda impreso, ¿sí? Hice mi capa de carpinterías, le doy al tilde verde para ponerla activa, cierro la capa, fíjense que acá ya está activa carpinterías, todo esto está como está seteado de origen y dibujo lo que tenga que dibujar en esa capa, ¿sí? Si estoy dibujando y quiero cambiar de capa y decir, bueno, voy a dibujar en otra capa, necesito dibujar un muro ahora. Me paro al lado del triangulito de carpinterías, se despliegan todas las capas que tengo, elijo la capa en la que quiero dibujar, queda seteada como capa de dibujo y sigo dibujando. Entonces, sigo dibujando en la capa muros, ¿sí? Y así voy cambiando de capa a capa. También puedo entrar a la capa de propiedades, venir a carpinterías, tildarla y cerrar. Y ahora voy a estar dibujando en carpinterías. La verdad que es mucho más rápido hacer el cambio de capa desde acá, ¿sí? Elegirla y empezar a dibujar. Hay otra manera de también de cambiar de capa en la que estoy dibujando. Se utiliza mucho, sobre todo cuando tengo muchas capas, muchos colores, que es este icono, que se llama establecer como actual, que hace lo mismo que hice recién, tanto de ir al cuadro de capas como de ir al cuadrito este de muros. Lo único que acá le voy a indicar en qué capa quiero dibujar. Pico, leo y me pregunta o me dice que seleccione la capa en la que quiero que se transforme en actual. Le digo, bueno, quiero que la capa 0 sea la actual. Como yo sé que mi capa 0 tiene color blanco, sé que es esta, pico y ahí
voy a empezar a dibujar en la capa 0, que es la actual. ¿Sí? Quiero cambiar de capa, voy al icono, establecer como actual, pico y me cambio a la de carpintería. ¿Sí? Y estas pequeñas diferencias entre de cambiar de capa por un método u otro cambian mucho en cuanto al tiempo que utilizamos para hacerlo, porque vamos a estar dibujando en diferentes capas, saltando de una capa a la otra, y es habitual esto de andar cambiando de capa. Mucha gente hace lo siguiente: dibuja, 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 hace un montón de cosas y después elige la capa en la que quiere que esté cada una de las partes. Entonces empieza, bueno, esto pertenece a la capa muros, entonces viene acá y le pone capa muros. Esto pertenece a la capa carpinterías. Y así va asignando a cada una de las partes de su dibujo la capa a la que corresponde. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Está mal, no está ni bien ni mal, es una manera de trabajar, no la aconsejo, sobre todo cuando hay muchas capas, hay colores parecidos, le podemos pifiar y además lo peor que puede pasar es que nos olvidemos de pasar algo a una capa y quede con otra, ¿sí? Entonces, eso después va a traer algunos problemas, porque parte de las características de trabajar con capas es que yo las puedo apagar o prender. ¿Para qué? Para que cuando tengo mucho, ¿sí? Porque tengo muchas cosas dibujadas, o quiero solamente trabajar en la capa muros y todas las demás no me interesan, yo puedo apagar capas, ¿sí? con este icono de inutilizar, que lo que hace va a ser inutilizar las capas que yo le diga. Por ejemplo, esta y esta, ¿sí? Y no las veo. Solamente va a quedar la capa que yo no dejé, que yo no elegí. Vamos a hacer una capa más. Carpinterías, puertas. Y vamos a poner un color rojo. ¿Sí? Y la vamos a poner como capa actual. Y acá vamos a dibujar una cosa más. No todo. Les decía, por ejemplo, yo estoy trabajando en la capa puertas, no quiero ni la capa muros ni la capa carpinterías, ¿sí? Entonces lo que hago es apagarlas y no utilizarlas. ¿Para qué? Para solo trabajar en la capa puertas. Solo ver la capa puertas, porque me limpia el dibujo, es más fácil de trabajar, de ver, porque posiblemente tenga que hacer algo entre las entidades de la propia capa, ¿sí? Cuando ya hice todo lo que tenía que hacer, abajo de inutilizar hay otro que tiene un foquito encendido que dice reutilizar, pico ahí y se activan de vuelta todas las capas, ¿sí? Fíjense que es más fácil dibujar cuando tengo la capa aislada, ¿sí? Y los colores me ayudan a saber qué capa es. Bien. Esto de inutilizar capas, este botoncito, la única capa que no inutiliza es la actual. Si estoy dibujando en puertas y la quiero inutilizar, fíjense, yo le doy y no la apago. Cuando las demás sí. En la que estoy trabajando no la puedo inutilizar, ¿sí? Justamente porque de eso se trata. ¿Alguna pregunta? No. Bueno. Esto es importante para el orden, como verán. Yo les contaba, por ejemplo, en la clase pasada más rápidamente, incluso cuando dibujé las fichas, por ejemplo, esta línea cian que hacen la hoja, si yo la selecciono,
se llama hoja, tiene una línea continua, ¿sí? No está editada en ningún caso, siempre dice por capa y por capa, y tiene un espesor asignado. Las líneas que hacen a los dibujos, si yo las toco, están dibujadas en la capa líneas. Las cotas están en la DIM 50, en la capa DIM 50, porque la cota se llama DIM 50. Se acompañan al orden del dibujo. Los textos que están en blanco están en una capa que se llama texto, ¿sí? Entonces, y los ejes, o las líneas punteadas, dicen línea punteada. Fíjense que aparte todos los nombres son bien específicos de lo que contienen, ¿no? Línea punteada y poco más. Pero en nuestra pequeña fichita tiene su orden, y si yo necesito apagar o prender algo, directamente si apago, se apagan todas las cotas, puedo ver o trabajar en el dibujo más limpio. Si no necesito las líneas punteadas, las puedo apagar porque quizás tengo que modificar algo de las líneas verdes. Si por alguna razón quiero modificar los textos, también podría aislar solamente los textos. Esto lo vamos a ver en la clase que viene, pero bueno, me quedan solamente los textos activos y puedo modificar características generales de todos a la vez, ¿sí? Toco acá y en propiedades le cambio, no sé, el tipo de texto o le cambio alguna cualidad. Puedo hacer una selección muy rápida, que si tengo todo prendido y tengo que hacer lo mismo, supongan que quiero cambiar el estilo de este texto, de todos, ¿no? Y quiero seleccionar, tengo que hacer esto, venir uno por uno, y es un montón de tiempo. En cambio, si yo tengo la opción, primero de ser ordenado, de tener mis textos en una capa, poder aislarlos, perdón, me equivoqué de capa, aislar solamente los textos, hago una sola selección y le hago la modificación que quiero. Supónganse que lo quería, no sé, escalar. Escalo todo una vez. Para hacer este mismo movimiento con todas las capas prendidas, tendría que ir eligiendo cada uno de estos, no equivocarme en lo que estoy seleccionando, hacer todos estos pasos. Todos estos pasos son tiempo, y después aplicarle la escala, ¿sí? En cambio, de la otra forma, si está ordenado, lo tengo por capa y todos los textos están en la capa que tienen que estar, aíslo solamente el texto y le aplico la modificación que necesito. ¿Sí? Bueno. Finalmente nosotros vamos a producir un archivo que lo vamos a agregar a nuestro template, que va a tener estas capas que están acá escritas, con estos colores, con estos tipos de línea y con estos espesores. Este conjunto de capas nos va a servir a nosotros para hacer el dibujo final del curso, ¿sí? Es importante tenerlo con estos colores, con estos tipos de línea. Y el ejercicio es bastante sencillo. Una vez que se hace la capa, se dibuja una línea de 1 metro en la capa 0, en la capa cota 50, en cada una de las capas que vamos a ir creando, ¿sí? Más adelante en otra clase vamos a ver el tema de las líneas, del Edit Sketch que estuvimos hablando un poco el otro día, de los otros botones para prender, apagar, frizar, bloquear capas, para terminar de ver el tema. Lo importante de hoy era que viesen que el tema de las capas un poquito más despacio, que entiendan para qué se utilizan, por qué se utilizan, y además que esto entra dentro de las cuestiones estas de hacer un template, que cada vez que nosotros hacemos un dibujo nuevo, nos viene solamente con la capa 0, ¿sí? Si yo hago un dibujo nuevo, siempre va a venir con la capa 0. Entonces yo tengo que meterle a esto
todas mis capas, porque en general dibujamos siempre con las mismas capas. Yo tengo que volver a hacer mis capas, volver a asignarle el color, volver a ponerle el tipo de línea, volver a hacer todo este proceso de vuelta, que es un montón. ¿Qué es lo que hace habitualmente la gente? Lo define en un dibujo y después trata de llevarse la mayor cantidad posible de información de un dibujo a otro, fíjense que acá no hay capas, copiarlo en el otro dibujo. Una vez que lo copian, sí se vienen las capas, ¿sí? Pero esto también hay que hacerlo de un dibujo al otro. Y es posible que no tengamos o no elijamos todas las capas que necesitamos, que nos falte alguna porque está en otro lado, bueno, en fin, cosas que pasan. Para no tener que hacer esto, otra vez, hacer un template es lo más sano y mejor que podemos hacer, porque el dibujo viene pelado. Así que al template que tenemos nosotros le vamos a sumar nuestras capas, con nuestros tipos de línea, con nuestros colores y con nuestros espesores asignados. Así no lo tienen que hacer más, ¿sí? Otra ventaja de hacer templates. Bueno, y es viernes, me cansé. Así que me parece que estamos. Estuve corrigiendo, la verdad que vienen súper bien, por lo menos en todo lo conceptual, algunas muy pocas cosas de precisión que hay que prestar un poco más de atención, de dónde se agarran los elementos, pero muy poco, la verdad es que viene muy bien. Así que nada, falta poco, fin de semana largo, a descansar o aprovechar a dibujar. Acuérdense que tenemos fecha para el 10 de julio tenemos que tener todo entregado, porque hay que entregar notas. Así que bueno, ánimo a dibujar, cualquier cosa chiflen y nos vemos el viernes que viene. ¿Sí? Bueno, profe, buen fin de Buen fin de. Gracias. Feliz día. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Chao. Chao, chao, gracias.